buenos días. Los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Bienvenida a toda la familia Pan de Vida que nos acompaña domingo a domingo y también a todos los amigos y hermanos que hoy se conectan por primera vez. Estamos hoy a punto de empezar una reflexión relacionada con una gran necesidad que se está manifestando en estos tiempos. Vemos tiempos muy difíciles en el aspecto sanitario, en el aspecto económico, ahora en el aspecto político, serias amenazas que se cierran sobre nuestro país, pero es el momento donde muchas personas, cuando se está viviendo una crisis tan grande, sale de sus labios decir, tenemos que orar, es tiempo de orar. Y realmente la oración es muy importante. El camino más corto entre Dios y el hombre es la oración. Por eso, hoy vamos a estar reflexionando acerca de cuál es esa oración que a Dios le agrada y cuál es esa oración vencedora. Habíamos estado hablando acerca de la importancia de la oración. ¿Qué cosa es la oración? En primer lugar, la distancia más corta entre Dios y los hombres es una oración. ¿Y qué significa la oración? La comunicación que nosotros tenemos con Dios. Hoy vamos a ver qué nos habla la Escritura acerca de cómo podemos desarrollar una oración eficaz, una oración que le agrade a Dios, una oración realmente vencedora, especialmente en estos tiempos donde, como dije hace un momento, la gente está buscando que relacionarse con Dios, la gente está elevando plegarias, oraciones a Dios, y qué más importante que saber cómo dirigirme a Dios y cuáles son esos requisitos que necesito para que mi oración pueda ser una oración oída y respondida de parte de Dios. En primer lugar, la oración que le agrada a Dios tiene una primera característica, que tiene que ser con acción de gracias. Nosotros, para empezar toda oración, la palabra nos recomienda con acción de gracias. Dice el Salmo 100, versículos 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. A Dios no podemos dirigirnos a nuestra manera, tenemos que dirigirnos a la manera de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros conozcamos, en primer lugar, que preparemos nuestro corazón para poder dirigirnos a Él. Podemos estar pasando la peor de las pruebas, pero algo no podemos olvidarnos, que Dios es bueno, que de Dios no provienen las pruebas. Muchas veces las personas se acercan a Dios y quieren hablarle, pero en un tono totalmente demandante, creyendo que esa enfermedad la ha puesto a Dios, en una actitud acusatoria, reclamándole a Dios, Señor, ¿por qué me has puesto esta enfermedad? Señor, ¿por qué me has quitado el trabajo? ¿Por qué mataste a mis familiares? ¿Por qué hiciste que me arrollaran? O cualquier situación desgraciada que puede ocurrir. Muchas personas se acercan a Dios de esa manera y no podemos dirigirnos a Él de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra su naturaleza, estamos atentando contra el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios no vienen todas esas circunstancias tan desgraciadas. El Señor no pone enfermedades sobre la gente. El Señor no está haciendo que la gente se accidente. Entonces, ¿cómo es Dios? Dios tiene su voluntad expresada, como vamos a ver en un momento, en su palabra. Y cuando nosotros nos debemos dirigir a Dios, tenemos que dirigirnos con acción de gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer en primer lugar que todo lo bueno viene de Él y todo lo malo no viene de Él. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a Él, tenemos que dirigirnos con respeto, con la reverencia y con el reconocimiento que Él merece, porque Él es Dios y nosotros somos su creación. No podemos hablarle de igual a igual. Entonces tenemos que nosotros acercarnos a Él, en primer lugar reconociendo que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que todo lo bueno, como dice el libro de Santiago capítulo 1, versículo 17 que acabamos de leer, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea, todo lo bueno que ocurre en tu vida. Si hoy has amanecido vivo, dale las gracias a Dios. Si hoy estás con salud, dale las gracias a Dios. Si hoy tienes un pan que comer, dale las gracias a Dios. Todo lo bueno viene de Él, lo malo no. Y vamos a decir entonces, ¿cómo es eso? Vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como hemos dicho, hay que acercarnos con acción de gracias, reconociendo que Él es bueno, reconociendo que Él es un Dios misericordioso, reconociendo que Él nos ama con amor eterno. Por eso dice la palabra, entrad por sus atrios, o sea, cuando entra la presencia de Dios con acción de gracias. La palabra que tiene que ir precedida de toda oración tiene que ser esa gratitud porque Él es bueno. Cuando uno realmente va conociendo a Dios y su carácter y su propósito a través de las Escrituras, nos vamos dando cuenta cuán maravilloso y bueno es Dios y cómo todas esas cosas terribles que vienen del mundo no solamente no vienen de Él, sino duelen su corazón.
En segundo lugar, tenemos que acercarnos a Dios con humildad. La palabra dice en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dos requisitos que manifiestan la humildad. Hay muchas personas que confunden la palabra humildad y creen que la humildad está relacionada con una pobreza material y se usa mal esa palabra. Dicen, no, son gente muy humilde porque no tiene dinero. No, la humildad no está relacionada con el aspecto, con la riqueza o la pobreza o la tenencia material. La humildad está relacionada con una actitud del corazón. Y la palabra es muy clara al decirnos cuáles son esas dos características de un corazón humillado. El primero de ellos quiere decir que tenemos un corazón contrito. Un corazón contrito significa aquel corazón que reconoce que le ha fallado a Dios. No podemos ser nosotros como aquella parábola que el Señor Jesús nos enseña del fariseo y el publicano, que el fariseo se acerca delante de Dios para darle las gracias porque él nunca peca, porque él es muy bueno. No Dios, sino él. Él se está autoalabando, autoexaltando delante de Dios. ¿Pero será cierto? ¿Existirá la posibilidad de que haya un hombre en la creación de que jamás haya pecado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la condición verdadera del hombre. Todos pecaron, no dice casi todos. Todos hemos pecado y por lo tanto hemos sido separados de la gloria, de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte significa separación. Cuando nosotros hemos pecado y vivimos en pecado, entonces se genera una brecha y una grieta que nos separa de Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios que el Señor dice, no es que mi oído se haya agravado, que se haya ensordecido para no escuchar tus ruegos, no, ni que mi brazo se haya cortado para no poder llegar a bendecirte, sino que tus pecados han hecho división entre tu persona y mi persona. Los pecados se levantan como una muralla infranqueable para el hombre, para que se pueda acercar a Dios. Infranqueable para el hombre, pero no para Dios. Por eso, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso el corazón contrito y humillado nos habla de una persona que reconoce que le ha fallado a Dios. No viene, en primer lugar, a decirle cuán bueno soy yo a Dios, porque no hay ninguno bueno, todos somos pecadores. Y en segundo lugar, tampoco venimos en una actitud de proyección de nuestra responsabilidad, porque a veces nos acercamos a Él para decirle, Señor, tú sabes que yo he cometido este pecado por causa de mi papá, por causa de mi esposa, por causa de mis hijos, por causa de mi jefe. Y empezamos a proyectar nuestra responsabilidad. Eso es un trapo de inmundicia para Dios. La palabra de Dios dice claramente eso, que nuestras justicias son para Él como trapos de inmundicia, que huelen mal. Una persona que viene delante de Dios para echarle la culpa a los demás por sus pecados, sencillamente no está haciendo un olor grato delante de Dios. Y Dios no escucha esa oración. Él escucha la oración de un corazón contrito, que dice, sí, Señor, yo he pecado. Sí, Señor, yo te he fallado. Una persona que reconoce que le ha fallado a Dios, porque la palabra dice que todos hemos pecado. Entonces el corazón contrito está relacionado con una actitud de reconocimiento de pecado, de haberle fallado a Dios. Pero también un corazón humillado está relacionado con ¿qué? Está relacionado con un espíritu quebrantado. ¿Y quién es un espíritu quebrantado? ¿Qué dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dicen las bienaventuranzas acerca de esto? Nos dicen en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces se ha tergiversado este versículo y lo han mutilado diciendo muy bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. No dice los pobres, dice bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, no habla de una pobreza material de nuevo. No está hablando de una pobreza en dinero o económica, está hablando de una pobreza espiritual. ¿Y qué significa la pobreza espiritual? Aquella persona que reconoce de que no tiene la capacidad en sus propias fuerzas de alcanzar la salvación o de irse al cielo. Una persona que dice, no son suficientes mis buenas obras, no son suficientes mi religión, no es suficiente todo lo que yo pueda hacer bien. ¿Por qué? Porque para mí es imposible irme al cielo por mis propios esfuerzos. Hay muchas personas que están basadas su salvación, su vida espiritual y su destino eterno en las cosas buenas que hacen. Muchas personas creen de que sus buenas obras van a poder pagar el precio de sus pecados, pero no es así. La paga del pecado es la muerte, no son buenas obras. La paga del pecado es muerte, no es religión. Hay mucha gente que guarda muy bien una religión, otros, hay diferentes religiones en el mundo, pero ninguna religión tiene la capacidad para salvar tu vida, ninguna buena obra, ninguna buena acción. Por eso una persona que tiene un espíritu quebrantado es aquella que reconoce su pobreza espiritual. A pesar de que yo quiero hacer buenas cosas, a pesar de que yo pueda regalar todo mi dinero a los pobres, a pesar de que yo pues ayude a los ancianos o sea una persona que manifieste mucha piedad, reconozco que nada de eso es suficiente para alcanzar la gracia de Dios, para alcanzar la salvación de Dios. Y ese es el espíritu quebrantado.
aquel que reconoce su incapacidad para poder alcanzar su salvación en sus propias fuerzas. Entonces es allí donde la persona con este espíritu quebrantado siente la necesidad de un Salvador y se acerca al único que pagó el precio de nuestra salvación y su nombre es Jesucristo. Entonces una segunda característica, como hemos visto, es un segundo requisito, una segunda recomendación, es venir con un corazón humilde. Ya hemos dicho cuáles son estos dos conceptos que nos habla la palabra de Dios. Y en tercer lugar, también es importante acercarnos delante del Señor con un corazón perdonador. No podemos acercarnos delante de Dios a orar si nosotros tenemos algo en nuestro corazón contra otra persona. Tenemos que perdonar. Y no lo digo yo. Todo está basado, todos estos requisitos, todas estas características de la oración que le agrada a Dios están en la palabra de Dios y tú la puedes corroborar. ¿Qué cosa dice Mateo capítulo 6, versículo 15? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Por qué es importante el perdón? Por tres razones. Porque el perdón es señal de, en primer lugar, de compasión. ¿Cómo de compasión? Cuando una persona te agrede a ti, definitivamente, o violenta, te ofende, te humilla, definitivamente esa persona no está actuando guiado por Dios. Definitivamente que esa persona no está con Dios. Y vemos el ejemplo más grande en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de sus dulces labios cuando Él estaba clavado en la cruz, cuando su espada estaba totalmente desollada, cuando sus brazos y sus manos, sus piernas estaban atravesadas por estos clavos, su cabeza estaba totalmente sobredimensionada? Él en ese momento tuvo un sufrimiento como el que ningún hombre en la historia de la humanidad ha tenido, y lejos de levantar un juicio o de emitir un juicio contra los romanos que lo habían torturado, contra los fariseos, que habían estado asusando para que él muriera, lo primero que él dijo fue lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, podemos ver en estas maravillosas, profundas y perfectas palabras de nuestro Señor Jesucristo por qué el Señor Jesucristo los perdonaba. ¿Sabes por qué? Porque no sabían esos romanos que estaban matando al Hijo de Dios. Porque no sabían esos romanos que estaban construyendo un camino hacia el infierno eterno. Entonces, él en esos momentos no miró su sufrimiento, sino miró la condición de estos hombres, porque su sufrimiento era temporal. Ese sufrimiento terminaría con la muerte, pero esos hombres iban destinados a un sufrimiento eterno en el infierno. Entonces, cuando nosotros somos agredidos, somos ofendidos, somos humillados, somos vejados, muchas veces la naturaleza humana nos lleva a querernos vengar. Y a veces levantamos oraciones contra personas: Señor, no vas a hacer nada. Pero esas oraciones no las escucha Dios, porque el Señor nos enseñó todo lo contrario. Nos enseñó que a perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, en primer lugar, es señal de compasión. ¿Qué cosa quiere decir? Que esa persona que te ofendió, esa persona que abusó de ti, esa persona que te abandonó, esa persona que te engañó, esa persona que te estafó, no actuó guiada por Dios, no conoce a Dios. Y esa persona, si sigue en ese camino, va a terminar en el infierno. Pero tú tienes la oportunidad de irte al cielo el día de hoy, o si ya lo hiciste antes, por medio de la fe en Jesús. Entonces, cuando una persona te agrede, tú tienes que mirar la verdadera dimensión de lo que el hecho es. No solamente limitarte a la ofensa, sino qué hay detrás de la ofensa. Que no es esa persona, sino los enemigos espirituales o demonios que están actuando a través de él o de ella. Y que ellos están precipitando esas acciones para que tarde o temprano esas personas mueran sin Jesús y terminen en el infierno. Entonces, ¿quién está en peor condición? ¿Tú, que estás herido, o esa persona que va camino al infierno? Sean entonces las palabras de Jesús las nuestras. Cuando somos ofendidos por alguien, lo primero que tenemos que decir: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que dicen. Entonces, ¿cuesta? Claro que cuesta. Cuesta a nuestra carne le cuesta perdonar. Nosotros quisiéramos venganza, pero eso no habla de un hijo de Dios. En segundo lugar, el Señor nos enseña a perdonar porque el perdón no solamente es una señal de compasión, sino también una señal de gratitud. ¿Por qué? Porque nos permite ver, en primer lugar, que Dios nos ha perdonado de una gran deuda. La deuda que tenemos con la justicia divina, que son nuestros pecados, solamente son pagados con la muerte, y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Esto quiere decir que es impagable para nosotros. Tenemos una deuda con la justicia divina impagable, inconmensurable. No hay forma de pagarla salvo con nuestra muerte en el infierno. Pero vino el Señor Jesucristo,
que Él nunca pecó y Él pagó la gran deuda, inclusive mucho más de lo que tenía, lo pagó con su sangre preciosa. Entonces, ¿cómo lo vamos a perdonar cuando hemos sido nosotros perdonados de una deuda eterna, de una deuda impagable de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Cómo nosotros no vamos a hacer, a darle o a otorgarle el perdón a una persona que nos ha ofendido, a una persona que nos ha agredido, a una persona que nos ha hecho doler? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar cómo yo no voy a perdonar a mi padre, cómo no voy a perdonar a mi esposa, cómo no voy a perdonar a mis hijos, cómo no voy a perdonar a mi jefe, cómo no voy a perdonar a ese compañero de trabajo que todo el día me hostiliza, cómo no voy a perdonar a aquellas personas que me han hecho bullying, cómo no voy a perdonar a aquella mujer que me engañó, a aquel hombre que me engañó o que me estafó, cuando Dios me ha perdonado una deuda más grande. Entonces el perdón en primer lugar es señal de compasión y en segundo lugar es señal de gratitud. ¿A quién? A Dios. Pero también en tercer lugar el perdón es señal de amor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la gran deuda que teníamos y el Señor nos la perdonó. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús nos dice en su preciosa palabra, aquel que es perdonado en una mayor cantidad es el que más ama. A quien más se le perdona, más ama. Refiriéndose a aquel episodio en el cual el Señor Jesucristo llegó a la casa de un fariseo y el fariseo lo trató con mucha frialdad e indiferencia, no tomó ni siquiera las medidas protocolares más elementales que se tenía con un invitado, prácticamente como una manera de recibirlo de mala gana. Pero dice que una mujer pecadora y se tiró de sus pies, y esa mujer empezó a llorar de a sus pies y con sus lágrimas enjuagaba sus pies y con su cabello lo secaba. Y el Señor le dijo ¿y qué dijo? Este fariseo comenzó a dudar en su corazón y le decía, si este fuera profeta se daría cuenta qué tipo de mujer ahorita le está besando los pies. Y es ahí donde el Señor Jesús, conociendo los pensamientos de este fariseo, le dice, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién ama más? ¿Aquel que se le perdona una mayor deuda o aquel que se le perdona una deuda pequeña? Y él dijo, ama más al que se le perdona una mayor deuda. Perfecto. Esta mujer pecadora, desde el momento que me vio entrar, se tiró a mis pies y con sus lágrimas enjuagó mis pies, cosa que lo que tú no hiciste. Tú no me pusiste agua para lavarme los pies, pero esta mujer me ha lavado mis pies con sus lágrimas. Tú no me diste un trapo para secarme, pero ella los ha secado con su cabello. Tú no me diste un beso al entrar, pero ella no ha cesado de besar mis pies. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer reconoce que por sus muchos pecados han sido perdonados, entonces ella ama mucho. Pero tú, que crees que tus pecados son muy pequeños, amas poco. Por eso a quien más se le perdona, más ama. Cuando nosotros realmente queremos acercarnos al Señor Jesús, acercarnos a Dios para orar, tenemos que reconocer que la deuda que Dios nos ha pagado, como dije hace un momento, es una deuda inconmensurable. Entonces, no podemos nosotros creer, no, pero yo no era tan pecador. Eso es exactamente lo que el diablo pone en el corazón de algunas personas, creen de que son menos pecadores. Entonces, por eso hay tanta gente a veces en la iglesia que no tiene un compromiso profundo con Dios porque piensa de que no se le ha perdonado mucho y por lo tanto no tiene tanto que agradecer. Y a veces vemos al hermano que ha estado en las drogas, al hermano que ha estado en la prostitución, al hermano que ha sido ladrón, vemos a las personas que han estado metidas profundamente en el pecado, como no se pierden un servicio, están todos los días buscando a Dios, cuando hay personas muy tibias a veces que tienen una relación muy superficial, muy lejana con el Señor Jesús y con su iglesia, porque en el fondo no están tan agradecidos, porque creen que esos pecados no son tan graves como los pecados del drogadito, de la prostituta, del ladrón, del violador. Pero te tengo malas noticias, la palabra de Dios no jerarquiza los pecados. Todos los pecados son igual de graves para el Señor, tanto como el de peor de los genocidas, como el del mentiroso. Para Dios tiene una sola consecuencia, que es la muerte. Entonces, no seamos malagradecidos y al contrario, llenémonos de ese amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos amó de tal manera que pagó nuestra gran deuda a través de su Hijo Jesucristo. Entonces el perdonar es importante porque es en primer lugar señal de compasión, señal de gratitud y señal de amor. Y en cuarto lugar, tenemos que acercarnos a Dios de todo corazón. No podemos nosotros acercarnos a Dios y tenerlo como una conversación de segunda. O sea, tenemos que reservar un tiempo para estar con Él, un lugar secreto en tu casa, donde tú puedas estar a solas con Él y puedas derramar tu corazón y puedas abrir tu corazón. No puedes estar tú orando y de repente atendiendo una llamada, orando y viendo televisión. Eso es menospreciar la comunicación con Dios. Por eso, una persona cuando se acerca a Dios, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Dice así, Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Cuando nos acercamos a Dios, acerquémonos como reconociendo que Él es Dios.
A veces el humanismo, a veces el orgullo, el egocentrismo nos hace, nos distorsiona el mensaje de la Biblia, que por el hecho de que Dios nos ama tanto, entonces nos sentimos igual a Él. Y creemos que Él está para servirnos y no nosotros para servirle a Él. Y queremos que Él se acomode a nuestra manera de actuar y no nosotros acomodarnos a Él. Qué terrible engaño del diablo. Muchas personas viven de esa manera, pero lo más importante es cuando tú te dirijas a Dios, que te dirijas con todo tu corazón, que en ese momento reconozcas que estás delante del Dios que ha creado el cielo y la tierra y todo lo que existe, todo lo que ves y todo lo que no ves, pero sobre todo ese Dios que te ama, ese Dios que está esperándote con los brazos abiertos cada día para que tú te acerques a conversar y tener un tiempo de comunión con Él. Por eso, una de las cosas que el mismo Señor Jesús condena y dice que no debemos de incluir, que justamente no tienen que ver con un corazón dispuesto, son las vanas repeticiones. El Señor Jesucristo dice así en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Muchas veces creemos que el orar es lo mismo que rezar. Rezar proviene de una palabra cuya raíz significa repetir. Nosotros entonces no rezamos, sino oramos. ¿Por qué? Porque orar tiene que ver con una comunicación auténtica, genuina, espontánea. ¿Cómo te diriges tú a tu hijo? ¿Cómo te diriges tú a tu padre? ¿Cómo te diriges a tu cónyuge? ¿Cuáles son esas palabras? Tú no vas con un guión, ni tampoco todos los días te acercas a tu papá y dices, papito, yo te amo con todo mi corazón, y al siguiente día, papito, yo te amo con todo mi corazón, y al día siguiente, papito, te amo con todo mi corazón, van a pensar que se te desprendió un tornillo, o que te has vuelto un autómata. Entonces yo no creo que hay un padre que un hijo le repita la misma oración como un lorito todos los días, sino que es lo que le agrada a un padre, que un hijo venga, muchas veces con palabras no rebuscadas, muchas veces no con palabras muy bien estructuradas, pero Dios no ve las palabras, ve el corazón. Por eso, lamentablemente, a veces la tradición ha enseñado que creen que por mucho repetir Dios te va a escuchar. No es así. Dios lo que está viendo es tu corazón. Y cuando esas palabras salen de un corazón sincero, de un corazón que valora la presencia de Dios, que reconoce que todos los días tengo que entrar en la presencia de Dios y permanecer en Él, porque lo primero que debo hacer es entregarle mi día al Señor, porque mi vida es completamente entregada a Él. Entonces Él valora eso. Por eso dice, yo te oiré, yo te responderé, estaré contigo, porque me buscarás de todo tu corazón. Eso significa con toda nuestra mente, con todas nuestras emociones y con toda la disposición de nuestra voluntad para obedecerle. Por eso nosotros las vanas repeticiones tenemos que dejarlas de lado, porque el mismo Señor Jesús nos aconseja y nos dice, no creas que por eso te vamos a escuchar. Pero también algo que es muy importante que tenemos que reconocer en el orar es lo que le dijo el Señor a la samaritana, que tenemos que orar en espíritu y en verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en Juan 4:24, dice así, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿a qué se refiere que en espíritu? Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Que no lo podemos ver. Entonces es una oración de fe. Es una oración en la cual nosotros nos dirigimos a alguien que no estamos viendo. No necesitamos una imagen, no necesitamos un cuadro para dirigirnos a Él. ¿Por qué? Porque Él es un espíritu y tenemos que dirigirnos espiritualmente a Él. Estar en una habitación, estar en un lugar, no tenemos que ver nada. Porque sabemos por su palabra que si nosotros le invocamos de corazón, Él va a estar ahí. Y aunque no lo vemos con nuestros ojos naturales, sabemos que Él está ahí. Ese es orar en el Espíritu. No tenemos que recurrir a apoyos, ¿no? Como fotografías o imágenes. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hablarle una imagen, es como que, por ejemplo, tú tienes la foto de tu papá ahí en tu sala. Y eso está bien, tener la foto de tu papá para que siempre lo recuerdes. Pero ¿qué pasa si tu papá llega a visitarte el domingo? Y resulta que tu papá está sentado en la sala, acostado está su foto, y tú le estás hablando a la foto de tu papá. Y tú le dices, papá, yo te quiero mucho, papá, tú eres para mí muy importante. Y le estás hablando a la foto. ¿Cómo se sentiría tu papá que está a tu lado? Le dice, hijo, ¿para qué le hablas a la foto si yo estoy acá? Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, no necesitamos dirigirnos a una imagen, ni a una foto. Porque Dios está presente. Dice su palabra que si dos o tres nos reunimos en su nombre, Él está en el medio. Si lo buscamos de todo corazón, Él va a estar con nosotros. Entonces, tenemos que acercarnos a Él de todo nuestro corazón. Y en quinto lugar, cuando nosotros oremos, tenemos que saber cómo orar. ¿Y cómo vamos a aprender a orar? La palabra de Dios. Todo lo que nosotros oremos y le pidamos al Señor tiene que estar basado en su palabra. No podemos pedirle al Señor cosas que no están en su palabra, como por ejemplo, Señor, te pido que se muera este vecino que me fastidia. Esa oración no te la va a contestar jamás, porque en su palabra te dice que lo perdones y que lo bendigas.
Tú tampoco puedes acercarte al Señor y decir, Señor, voy a pasar voy a irme de ilegal a tal país, necesito que por favor tú me ayudes y que no me vean los vigilantes, hazme invisible, ¿para qué? Para que yo pueda pasar de ilegal. ¿Crees que Dios te va a escuchar eso? O de repente si estás llevando un contrabando, estás llevando droga, Señor, yo te pido que pueda pasar la droga, que nadie me vaya a revisar. ¿Tú crees que esa es una oración que Dios te la va a contestar? No, porque no está de acuerdo a su palabra. Tú no puedes estar orando para que enviude una persona para que te puedas casar con ella. Tú no puedes orar para que te vaya bien en un acto ilícito. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Por eso muchas oraciones no son respondidas porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros conocemos no solamente cuál es el carácter de Jesús, sino también conocemos cuál es su voluntad para saber pedir como conviene. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira qué maravilloso. Como el mismo Señor nos dice, pídeme todo lo que quieras y será hecho. Si mis palabras están en tu corazón, si tú guardas mi palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? No significa tener guardada la Biblia en el escritorio, ¿no? Qué bien guardada la tienes, hace años que no la lees. No, guardar la palabra significa que esté, como dice el Salmo 119, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En nuestro corazón. Es ahí donde guardamos la palabra de Dios. ¿Y por qué en el corazón? Porque las palabras de Dios son palabras de amor de Dios hacia nosotros, en donde nosotros podemos conocer, recibir, vivir, experimentar el amor de Dios. Pero ¿sabes qué? Ese amor se manifiesta a través de la transformación, como hemos compartido en otras oportunidades, de adentro para afuera. De tal manera que alguien dirá, pero ¿cómo le voy a pedir? Yo le voy a pedir al Señor y me hará algo que no me va a gustar. No, porque en la medida que tú eres transformado por el hecho de ser un hijo de Dios, esa transformación de dentro para afuera va a empezar a cambiar tus gustos, tus inclinaciones. Vas a empezar a darte cuenta que aquellas cosas que te hacen daño ya no te atraen. Y vas a darte cuenta que aquellas cosas que creían que eran aburridas, vas a ver que son aquellas cosas que te deleitan. Tú creías que era aburrido estar en la presencia de Dios, pero ahora vas a darte cuenta que por su palabra vas a sentir tú una atracción, un deseo natural de buscar y permanecer en la presencia de Dios. No una religión, que es aquel cúmulo de mandatos que sobrecargan la servicio de una persona. No, no, no. Yo te hablo de poder, te hablo de transformación. Y cuando una persona empieza a ser transformada en su manera de pensar, en su manera de ver la vida, en su manera de sentir, en su manera de gustar la vida, entonces te vas a dar cuenta que vas a concordar con la voluntad de Dios y con los pensamientos de Dios. Y el Señor te dice, mira, ¿sabes qué? Pídeme lo que tú quieras. Porque Él sabe que de un corazón que tiene a Jesús jamás van a pedir cosas que no están de acuerdo a su palabra. Por eso, qué maravilloso es. Primero, que tú conozcas la palabra, que la guardes en tu corazón, que permitas que te transforme, que renueve tu mente y que de esa manera tú puedas pedirle a Dios todo lo que quieras y será hecho. Por eso es importante pedirle con fe, que es justo el sexto y penúltimo punto de cómo orar. Si tú sabes que es de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces dale las gracias. Dale las gracias porque la fe es eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza es la seguridad 100% de algo que todavía no está en el presente, pero que tú sabes que Dios te ha prometido que va a ocurrir. Y entonces tú ya le das las gracias por algo. Gracias, Señor, por ese trabajo. Gracias, Señor, por mi sanidad. Gracias porque si eres soltero, por mi esposa. Gracias por mi esposo. Gracias por esos hijos que voy a tener. Gracias, Señor, por todos los beneficios, todo lo que está de acuerdo a su palabra. Tú se lo pides y sabes que tú ya le das las gracias. Por eso, pida con fe. Dice la palabra de Dios en el libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 21-22, dice, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Para que lo recibas tienes que creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe y de la paciencia se heredan las promesas. No todo va a ser inmediato, algunas cosas tomarán un tiempo, pero definitivamente si tú tienes la seguridad que Dios es el que te lo ha prometido, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha hablado y va a cumplir. Así que la certeza de lo que se espera es eso, algo que tú esperas, tú ya le das las gracias porque ya lo das por hecho. La convicción de lo que no ves, de repente todavía hay algunos síntomas de alguna enfermedad, pero dices, Señor, gracias, porque tú ya me sanaste y estos síntomas no los acepto, son síntomas mentirosos. Entonces tú estás poniendo por encima la palabra de Dios, por encima de cualquier enfermedad, por encima de cualquier circunstancia de pobreza, por encima de cualquier circunstancia adversa. Tú sabes que la palabra de Dios está encima de todo. No en vano dice la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y terminando, y no por esto, no porque es el último punto, es el menos importante, sino es tan importante con lo cual vamos a cerrar esta enseñanza acerca de cómo orar, es que todo lo que le pidamos al Padre tiene que ser en el nombre de Jesús, acuérdate. ¿Y dónde encontramos? En Juan capítulo 16, versículo 24.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús nos dice todo lo que le pidan al Padre? Pídanlo en mi nombre, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no en el nombre de Pedro? ¿Por qué no en el nombre de Juan? ¿Por qué no en el nombre de Moisés? ¿Por qué no en el nombre de cualquier personaje de la fe? En el nombre de Abraham. ¿Por qué no en el nombre de Abraham? ¿Sabes por qué solo en el nombre de Jesús? Porque Él es el único que pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. Él es el único que pudo y pagó el precio de tus pecados y mis pecados en la cruz. Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Es el único nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos más que el nombre de Jesús. Y como dice la palabra, no hay más que un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesús. No hay otro canal de comunicación. Por más prodigio, por más justa que sea la persona, ninguno de ellos son canales de comunicación. El único camino para poder comunicarnos con Dios es a través de Jesús. Por eso dice, todo lo que le pidas a Dios en mi nombre, os será hecho. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único que pagó el precio de tus pecados, de tus maldiciones, de tus pobrezas, de tus angustias y de tu escasez. Lo pagó el Señor Jesús. Cada vez que tú le pides algo al Padre, dices, en el nombre de Jesús, estás haciendo recordar que todo lo que yo voy a recibir o lo que tú quieres recibir no es porque lo merezcamos, sino por la fe en la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa obra perfecta? Que Él nació de la Virgen María y se hizo hombre y creció y fue tentado, pero nunca pecó. Y si la paga del pecado es la muerte, ¿por qué murió Jesús? Jesús no tenía que morir, tú y yo teníamos que morir en la cruz, pero Él nos amó de tal manera que vino al mundo para ocupar tu lugar y mi lugar. Esta es la noticia más maravillosa y buena que pueda haber habido en toda la historia de la humanidad. No hay noticia más buena que esta. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias a un mundo que está perdido. Buenas noticias a un mundo que está desesperanzado. Buenas noticias para un mundo que se encuentra desesperado. Buenas noticias para un mundo que no tiene salida. En medio de la oscuridad en la cual está la humanidad, la única luz verdadera que hoy se enciende es la luz de Jesús. Jesús murió para que Él, por su muerte, como hemos visto en el perdón, paga todos nuestros pecados. Y de esa forma, tú y yo ya somos libres del pecado. Pero ojo, automáticamente no es el hombre libre del pecado. Tiene que creer, apropiarse de ese sacrificio de Jesús por medio de la fe. Él lo hizo todo. Él murió y resucitó. Solo sabe lo que nos queda: creerle. Por eso la palabra evangelio dice: a todo el que cree será salvo. Todo el que cree en el nombre de Jesús será salvo. A todos los que reciben a Jesús serán salvos, porque Él es el único que pagó el precio. Y hoy tienes tú la oportunidad de recibir el regalo más grande: Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque Él, a pagar el precio de tus pecados y mis pecados, a través de esta grande salvación, permite que nosotros seamos justificados delante de Dios. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que ya Dios no te va a cargar más por tus pecados, porque los pecados tuyos fueron cargados en Jesús. Por lo tanto, eres justo. Yo justo, sí, no importa lo que hayas pecado. La sangre de Jesús tiene poder para limpiar el peor de los pecados. En segundo lugar, te conviertes en un hijo de Dios. Sí, no todos somos hijos de Dios. La religión nos enseña equivocadamente que todos somos hijos de Dios. Mentira. Dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. A los que le creyeron, a los que creyeron en su nombre, a los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, como hoy vas a tener la oportunidad, no solamente eres justificado, sino naces de nuevo. No es reencarnación, ojo, la reencarnación es del diablo. Este es un nuevo nacimiento espiritual. Naces de nuevo, pero ahora como un hijo de Dios. Fue lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si quieres irte al cielo, tienes que nacer de nuevo. No corporal, sino espiritualmente. Cuando tú recibes a Jesús, eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas quedaron atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Eres un hijo de Dios, y en tercer lugar, eres separado para Dios. A partir del momento que tú recibes a Jesús, tú le perteneces a Dios y nadie te puede dañar y nadie te puede quitar de las manos de Jesús. Eso se llama ser santo. Santo no significa ser perfecto. Santo no significa tener poderes sobrenaturales. No, santo significa separado para Dios. Entonces hoy tú tienes este regalo maravilloso de parte de Dios para tu vida. Jesucristo, su Hijo amado, quien nació para morir. Él murió y resucitó. Y hoy
quiere que tú lo invites a tu vida. Él no va a entrar si tú no lo invitas. Y esta es la oración más importante de tu vida, la que hoy te invito a que hagas, si quieres recibir el regalo más grande de Dios en Cristo Jesús. 2 requisitos para esta oración. Hazla con todo tu corazón, como hemos visto, que si buscas de corazón a Dios, Él te va a responder. Y con tu boca, creí por lo cual hablé. Que con la boca hoy tienes la oportunidad de, a través de esta oración hecha con tu corazón y en voz alta, de que seas un hijo de Dios y recibas el regalo más grande de Dios. Vamos a orar. Acompáñanos. Dice así la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús. Repite, Señor Jesús. Hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Aunque muchas veces a ti te he echado la culpa, Señor. Pero yo soy el culpable, ahora lo reconozco. Por eso te pido perdón y te abro mi corazón. Y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis problemas, te entrego mis fracasos, te entrego mis temores e inseguridades, pero también te entrego a mi familia, te entrego mis sueños y anhelos. Señor Jesús, gracias por venir a mi vida y salvarme. Gracias porque por tu muerte mis pecados han sido pagados y por tu resurrección soy una nueva criatura, un hijo de Dios. Quiero a partir de ahora caminar de tu mano porque sé que solo así voy a vivir seguro, voy a conocer la verdadera felicidad y todos mis sueños en ti se harán realidad. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, quiero decirte que has tomado la decisión más importante de tu vida. Si tú quieres comunicarte con nosotros, quieres que oremos por ti, quieres conocer más de Dios a través de las Escrituras, tenemos muchos cursos a través de los cuales vas a conocer a Dios y el propósito para tu vida. Comunícate con nosotros a través de las direcciones que aparecen en este momento. Bueno, me despido de ti, deseándote que todas las maravillosas bendiciones de Dios te sigan y te alcancen todos los días de tu vida. El próximo domingo nos vemos, Dios mediante. Dios te bendiga.